universidad que está en Bogotá. Estas revistas de Soy Sociedad tienen un comité editorial, ¿no? Tiene un comité científico, y en el comité científico está conformada por destacados economistas, ¿no? Por ejemplo, estaba Franco Esburguinón, José Antonio Ocampo, ¿no? Profesor de la Universidad de Columbia, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, James Robinson, profesor del MIT, Robert Steiner, ¿no? Entonces, sí, sí, el comité científico, digamos, muy de destacados economistas. En esta revista, en el 2004, publiqué este artículo, Costos y Beneficios de la Integración, bueno, Costos y Beneficios de la Integración del Hemisferio Occidental, testeando el modelo de gravedad en datos de panel 1980-1999. Ya, entonces, publicó otros artículos más. Bueno, generalmente cada revista por número tiene un tema principal. Y en este caso el tema principal era acuerdos de libre comercio, ¿no? Fíjense, hay un artículo sobre ALCA, arancel externo común, comunidad andina. Entonces, el tema principal fue acuerdos de libre comercio. ¿Ya? Entonces, hay varios artículos. En el 2004 entonces, publiqué este artículo. Ahora, vamos a ir al artículo y analizar el artículo. Entonces, de Soy Sociedad, marzo 2004. Bueno, el título. Bueno, un título, a ver, el título de un artículo tiene que estar adecuadamente delimitado espacial y temporalmente, ¿no? En este caso, el título es Costos y beneficios de la integración del hemisferio occidental testeando el modelo de gravedad en datos de panel 1980-80. Un buen título de un artículo tiene que estar muy bien delimitado espacialmente y temporalmente. Entonces, espacialmente, costos y beneficios del hemisferio occidental, delimitado temporalmente, de 1980 a 1999. Y un buen título, en un buen título también tienen que estar presentes la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? En este caso está cómo afectaba, el objetivo de este artículo era determinar los costos y beneficios, si convenía o no a los países del hemisferio occidental firmar, a ver, era si convenía o no a la comunidad andina de naciones firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El objetivo era ese, por eso, determinar los costos y beneficios de un acuerdo de libre comercio de la comunidad andina con el acuerdo de libre comercio con el ALCA. Ese es el objetivo. Entonces, resumen, ¿no? En el presente trabajo se testea, a ver, los que han leído, ¿cuál es el vacío de conocimiento que se pretendía llenar con ese trabajo? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Ah, no. ¿Cuál es el vacío? Sí, sí, asistencia, sí. ¿Cuál era el vacío de conocimiento que se identificó y que se pretendía llenar con este trabajo? A ver, los que han leído el artículo, a ver, bueno, han leído leer el resumen, ¿no? Y en este caso, la revista acepta hasta 300 palabras, por eso el resumen es relativamente extenso. ¿Cuál era el vacío de conocimiento que se pretendía cubrir con esta investigación? ¿Cuál es el método que se utilizó? A ver, antes, ¿ya cuál es el método que se utilizó? Muy bien. Datos de panel, ¿no? Y utilizando, fíjense, a ver,
Dice, en el trabajo, a ver, antes, incluso voy a ir antes un ejemplo en lo que estaba compartiendo. A ver, acá, hay un ejemplo de cómo redactar el resumen o abstract de un artículo. Fíjense, acá está el objetivo. Voy a leer, ¿sí? El objetivo del estudio, el método empleado, los resultados y las conclusiones. Y termina con las palabras claves, con los keywords, que generalmente son 5. Fíjense acá. El objetivo de la investigación es, dentro del comercio exterior español, el comercio intraindustrial toma cada vez más importancia. Fíjense, está dando cuenta de la importancia, de la relevancia de su tema de investigación. Cada vez más importante, ¿no? En este estudio, objetivo de la investigación, ¿sí? En este estudio se busca objetivo, identificar qué factores inciden en el comercio industrial automovilístico español durante el periodo 2000 a 2012. Fíjense, en este primer pasaje se está describiendo el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo era identificar los factores que inciden en el comercio interindustrial. Sigamos. En primer lugar, se llevará a cabo, fíjense la metodología, el método, se llevará a cabo un análisis con el índice de Kluber-Lloyd para conocer los niveles de comercio intraindustrial automovilístico de España en relación a sus principales socios comerciales. Ah, está. El método, comercio industrial. A continuación, mediante una ecuación de gravedad, se realizará una estimación para conservar, fíjense, así, bla, bla, de cuándo a cuándo, del 2000 al 2012. Resultados. Los resultados muestran que la diferencia en el tamaño de los mercados, la diferencia en las dotaciones factoriales, la similitud de la demanda, la intensidad del comercio, la población, el tipo de cambio y la pertenencia a la Unión Europea influyen de manera positiva en el comercio intraindustrial automovilístico. Fíjese, acá está describiendo los resultados de haber aplicado el método de comercio industrial y la ecuación del modelo de la gravedad con datos del 2000 a 2012. Entonces, en realidad, la diferencia de los factores factoriales, la similitud, la intensidad del comercio, son los determinantes del comercio intraindustrial. Es decir, que los países que están más cerca, que tienen mayor similitud en la demanda, el tipo de cambio y que pertenecen a la Unión Europea, influyen de manera decisiva en el comercio. Mientras, ahora, ¿qué es lo que favorece? No favorece al comercio, es la distancia, mientras que la distancia y el desbalance comercial lo hacen de manera negativa. Esto constituye conclusiones, esto constituye un soporte empírico para conocer con qué países España tendrá posibilidades de un comercio de doble vía más dinámico en el sector. Entonces acá, fíjense, está el objetivo de la investigación, el método empleado, los resultados, las conclusiones, y al final del abstract, del resumen, están las 5 palabras claves. Comercio intraindustrial, sector automovilístico, España, ¿no? Keywords o palabras claves. Ahora, ¿de dónde sacamos? A ver, eso es, ¿no? A ver, ¿de dónde sacamos el... Aquí solamente están las palabras claves, pero en realidad también exigen los códigos YEL, ¿ya? A ver, ahora sí, con esto voy al artículo, otro, al otro artículo. Entonces, acá, bueno, acá están las palabras claves. La palabra clave en este caso era ecuación de gravedad, datos de panel, integración. No, puse 3 palabras, pero podían haber sido 5. La clasificación YEL, F14, C23, F15. ¿Ya? A ver. No sé hasta qué hora tenemos a Adrián. A ver, para. Ya. Bueno,
Entonces, ya, está bien. Entonces, el título, ¿no? Costos y beneficios de la integración del hemisferio occidental, extendiendo el modelo de gravedad. Bueno, acá el título está bien. Estaba delimitado muy bien espacialmente, hemisferio occidental, estaba delimitado temporalmente, 1980 a 1999. También, fíjense, en el título también especifiqué el método que iba a utilizar. Era un método econométrico, datos de panel. Incluso especifiqué en el modelo, digo, en el título del artículo, especifiqué el enfoque teórico que iba a utilizar para determinar los costos y beneficios. ¿Y cuál es el enfoque teórico? El modelo de gravedad. Fíjense, el título era realmente, no es porque lo haya escrito mi persona, pero era realmente muy informativo. Daba cuenta con tan solo, entonces esa es la idea de un título. Con tan solo, generalmente las personas van a leer el título de tu artículo. Entonces, en ese sentido, el título del artículo tiene que ser impactante, tiene que llamar la atención, porque de eso depende que lean el resumen. Generalmente, cuando uno lee el título, el resumen, y eso si lee el resumen, lo primero que, si le impactó, si le llamó la atención el título, lee el título. Y después, si le sigue interesando, lee el resumen y las conclusiones. Eso generalmente uno lee. Ahora, si realmente le interesó muy coherente el artículo en todo, sí lee ya los resultados, lee el artículo completo. ¿Ya? Bueno, bueno acá también, ¿no? Entonces, el nombre y la afiliación institucional, ¿no? Bueno, resumen. En el presente trabajo se testea el módulo de gravedad para los principios acuerdos de integración, NAFTA, Unión Europea, Mercosur y CAN, en el periodo 1980-99, utilizando datos de panel. Fíjense, el método, un módulo econométrico de datos de panel. Fíjense el objetivo, digo el objetivo, sí, con el objetivo de evaluar los costos y beneficios que generará el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA. ¿Ya? Entonces, ese es mi objetivo, acá está mi objetivo. Entonces, acá está mi objetivo, es determinar los costos y beneficios de firmar un libre acuerdo de libre comercio. Además, especifico de qué periodo a qué periodo y qué método, voy a utilizar un método econométrico, datos de panel, ¿no? Continúo, dice, a ver, estoy justificando. En el siguiente punto a punto voy a identificar, ustedes han leído, cuál es el vacío que he identificado. El análisis predominante en las estimaciones de modelo de gravedad es de corte transversal y minoritario en sets de tiempo. Sin embargo, fíjense, estoy cuestionando, ¿sí? Sin embargo, todas las aplicaciones incurren en problemas de mala especificación econométrica, debido a que no toman en cuenta la heterogeneidad, efecto país y efecto cíclico. Alguien decía a sus compañeros, ¿no? De las relaciones bilaterales entre los países. Por consiguiente, es el vacío. En la revisión de la literatura, identifique este vacío de conocimiento. Y ahora digo, ¿cómo voy a resolver dicho problema? Dice, por consiguiente, dice, haciendo estimaciones de series de tiempo corte transversal, se producen estimadores sesgados en presencia de correlación entre los regresores, lo que implica que los errores estándar en las predicciones son muy grandes, ¿no? Entonces, es el problema de todo lo que han hecho hasta ahora. Ahora, ¿cómo resolver? En este sentido, entonces, ¿cómo resolver ese problema? Se utilizan datos de panel que demuestran que la especificación econométrica correcta de un módulo de gravedad debería ser de efectos fijos, país y tiempo, corroborado mediante, ¿cómo voy a comprobar mi hipótesis de que la solución que estoy proponiendo es la correcta? El test de Hausmann, fundamentado por la explicación de efectos país como determinísticamente asociados con factores históricos, políticos, institucionales y geográficos. Asimismo, digo, se realizan estimaciones, sacar resultados, ¿no? Diferentes especificaciones y modelos. Se consideran parámetros mediante el modelo panel corrección de errores para checar de que el método mínimo de corrección de errores no esté subestimando la covarianza de los errores. En el examen de los efectos
de distintos acuerdos se encuentra evidencia, resultado, los principales resultados, de que la integración de las economías de dichos acuerdos, ¿no? Las principales implicancias, ¿no? Conclusiones, resultados, las implicancias son de doble índole. Primero, referente a la correcta especificación de los flujos comerciales, típicamente sesgados en corte transversal. Segundo, el conocimiento de las propensiones a importar y exportar de los países permite identificar los mercados potencialmente, guiando a los policymakers de la política si convenía o no firmar dichos acuerdos de libre comercio. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí estaba el objetivo, la metodología, el vacío del conocimiento que se iba a cubrir utilizando datos de panel, los principales resultados, conclusiones y las principales implicancias. Bueno, para ir rápido, ¿cuáles son los elementos? Bueno, introducción, revisión de la histórica de los integración hemisférica, revisión de la literatura, acá revisión de la literatura, acá está, evolución, de los, revisión de la literatura y evidencia empírica, la ecuación de la gravedad, acá está. Tercero, revisión de, revisión de la especificación econométrica del modelo de gravedad, ¿no? La variable dependiente, independiente, datos de panel, ¿no? Especificación econométrica del modelo de gravedad, con datos de panel, ¿no? La variable dependiente, independiente, los resultados empíricos, varios cuadros, ¿no? Donde muestro diferentes tipos de especificaciones. Y finalmente, estimación de los efectos de integración. Y finalmente, las conclusiones, ¿no? Y las referencias bibliográficas. ¿Ya? Ahora, con esto quiero terminar. Entonces, acá tenemos, ¿de dónde nos saca la clasificación YEL? La clasificación YEL, ustedes van a, cuando escriben un artículo, tienen que después ir acá, clasificación YEL, colocan acá, lo colocan, les va a llevar a la American Arcocan. ¿No? YEL Cloud, clasificación a la Asociación Americana de Economía. Acá está la clasificadora. ¿Ya? Bueno, hay varias maneras para verlas. Voy a utilizar, a ver esto. ¿De dónde sacaba? Fíjense, las categorías, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puse F14. A ver, F14. F14 es economía internacional. F14, estudios empíricos de comercio. ¿No? Entonces, de ahí bien. Entonces, ustedes, de acuerdo a eso, de acuerdo al tema, al título, tienen que buscar en el clasificador. A ver, uno más. A ver, C23. Debe ser por la metodología. A ver, C. Acá está, C. C es modelos cuantitativos y matemáticos. C23. C2 es C23. Acá está. Modelos de datos de panel. Entonces, tiene que estrecha relación con eso. Ya, eso es. Y ya, entonces, quedamos acá. Entonces, vamos a continuar el día miércoles, ¿no? Adrián. Sí, vamos a, parte de ensayos yo creo que voy a hacer máximo 45 minutos. Voy a tener un poco, una pequeña parte para poder recapitular lo de papers. ¿Ya? Entonces, quedemos en eso. ¿Ya? Gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, dice.